Yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera. Soy el padre Roberto Lucarelli, todos me llaman padre Tano. En este momento, desde hace 4 años, estoy encargado de toda la obra salesiana en Regina, una obra salesiana muy grande, muy extensa, en donde tenemos aproximadamente 11 colegios de distintos niveles. Tenemos, y sobre todo en especial, tenemos 4 hogares en los cuales tenemos unos 205 chicos en este momento aproximadamente, que es un poco el centro de la obra y lo más importante que tiene la obra salesiana aquí en Regina. Me pidieron compartir un poquito con ustedes la experiencia que estamos viviendo aquí. También he tenido la experiencia de vivir 8 años en los hogares de Junín de los Andes, así que ya son 12 o 13 años trabajando directamente en hogares y ya más de 30 años trabajando en barrios o en situaciones de marginalidad, prácticamente siempre con chicos, con jóvenes que tienen grandes dificultades, como todos conocemos. Yo querría hablar un poquito de la experiencia de lo que debería ser o lo que tendría que ser un hogar como el que tenemos nosotros, en clave salesiana. De otra manera podríamos llamarlo, como lo diría Don Bosco, como lo comenzó a llamar Don Bosco, en clave de oratorio, ¿no? Y para eso me parece que para entender un poquito, sobre todo los que no están muy metidos en lo que es una obra salesiana, o por ahí los que no recuerdan ciertas cosas del origen de la experiencia de Don Bosco, me parece que justamente hay que ir a eso, ¿no? A la experiencia de Don Bosco, cómo comenzó todo su trabajo con los chicos, y si uno va al origen, se encuentra que lo primero de todo justamente fue la experiencia del oratorio. Una experiencia del oratorio que con el tiempo, por distintos motivos, se fue vaciando de contenido, tanto en la palabra como en los hechos, y los grandes colegios, las grandes estructuras educativas, las exigencias que a Don Bosco le fueron poniendo el Estado como para que los colegios los estructure cada vez más, le obligó a Don Bosco a ir perdiendo de alguna manera ese espíritu del oratorio, que era lo que él quería que haya en todas sus obras. Don Bosco en los últimos años llega, en algunos casos cuentan testimonios directos, que llega hasta llorar cuando veía que por haber tenido que dedicarle tanto tiempo a sus oratorios, a sus colegios y a lo que el gobierno le exigía, llegaba llorando a decir que se había perdido el clima que él quería que haya en sus obras, que era justamente el clima del oratorio inicial, el de los primeros tiempos. Es el momento que él escribe una carta muy significativa, que es la carta del 84, que se la llama, donde él escribe y a manera de sueño y a manera de recuerdo va explicando lo que debería ser, o lo que fue en el comienzo la obra salesiana y lo que era ahora. Y va marcando un poquito los defectos en los que se había caído por un montón de motivos. Por eso me parece que es importante, para entender lo que para Don Bosco era el oratorio, ir directamente a lo que realmente debe ser un oratorio, y no en lo que se convirtió con el tiempo, que en muchas de las obras salesianas se convirtió en un grupo más, o en un grupo más de los tantos grupos juveniles, o en el mejor de los casos, en uno de los sectores de la obra, cuando justamente la idea de Don Bosco de oratorio es, todo es oratorio, un oratorio en el cual a los chicos le ofrecemos un lugar para vivir, en el oratorio un lugar en el cual
ofrecemos cuando hay necesidad un lugar para que estudien, le ofrecemos un lugar para que descubran a Dios y que le ofrecemos también un patio o un espacio para pasarla bien. Y esto me parece que es algo importantísimo que fue redescubriendo la congregación salesiana en los últimos 15 o 20 años. Redescubrir el valor que tiene el oratorio. En los últimos 20 años en la congregación salesiana hubo todo un redescubrir toda la espiritualidad salesiana. Y al redescubrir toda la espiritualidad salesiana, una de las cosas claritas que se ven es que en el fondo de todo, o en el comienzo, mejor dicho, de todo, está el oratorio, pero como lo soñaba Don Bosco, no como lo fuimos cambiando durante la historia de la congregación. Por suerte, cuando se escriben las últimas constituciones, en el artículo 40 de las constituciones, describen muy bien lo que tiene que ser una obra salesiana. Y cuando describen lo que tiene que ser una obra salesiana, lo que dicen el artículo 40 para mí es algo inspirado casi por el Espíritu Santo, ¿no? Pues nos vuelve a marcar en 4 palabras lo que Don Bosco quiso, y con eso nos quiere decir, para que vean y descubran si una obra salesiana es realmente salesiana, fíjense que tengan estos 4 puntos, que estos 4 valores se estén viviendo. Si alguno de estos 4 valores no se están viviendo, es algo que falla y que hay que mejorarlo. ¿Y cuáles son los valores que dice el artículo 40 que debería ser el espíritu del oratorio? Como un criterio permanente para saber si las cosas están bien, si una obra está bien o hay que modificarla, o cuando comienza una obra salesiana, el artículo 40 dice muy clarito: una obra salesiana tiene que ser una casa que recibe, una escuela que educa, una iglesia que evangeliza y un patio donde pasarla bien y sentirse a gusto con los chicos. Entonces, 4 palabras: casa, escuela, parroquia y iglesia. Casa, escuela, parroquia y patio, mejor dicho. Y estas 4 palabras no tienen, digamos, una... para Don Bosco dicen mucho más que lo que es, porque una casa puede ser casa incluso con las puertas abiertas, pero que no haya nadie adentro y que no haya nadie que te esté recibiendo. Una escuela puede tener paredes, puede tener pizarrón, puede tener asiento, puede tener video, hoy en día todo lo que necesita un colegio, pero puede no haber nadie que te esté esperando adentro y que te quiera o que te reciba con cariño. Una parroquia que esté abierta, un edificio parroquial que esté abierto, pero si no hay alguien adentro de que te enseñe a amar a Dios a través del testimonio, no sirve. Y un patio donde está el patio solo y no hay alguien que te acompañe, tampoco sirve para Don Bosco. Entonces, en esto me parece que también hay otra palabra que es importantísima en toda la espiritualidad y en toda la experiencia de Don Bosco, que es el tema del ambiente. Es decir, todo esto, casa que recibe, escuela que educa, iglesia que evangeliza y un patio donde pasarla bien, se tiene que dar siempre dentro de un ambiente. Y un ambiente que lo crean, sobre todo, junto con los chicos, la experiencia de todos los que acompañan a los chicos, que son los educadores. Que después vamos a ver que son, digamos, el elegir bien a los educadores para lo que es la experiencia salesiana, y sobre todo en un tema tan importante como son hogares donde hay chicos con tantas dificultades, es fundamental. Si no tenés buenos educadores, la cosa no anda. Tal vez en ninguna obra salesiana sin buenos educadores no anda, pero en un hogar se nota mucho más, porque aquí no es cuestión de cumplir horarios, de cobrar solamente un sueldo, aunque hay muchos que ni siquiera cobran sueldo porque son voluntarios. Acá la experiencia es que no se mira mucho el reloj, que la experiencia es de sentirte que los chicos te necesitan y bueno, hay un horario, se cumple lo que sea, pero la experiencia fuerte acá es estar en medio de ellos y acompañarlos a ellos. Justo yo creo que esta experiencia del oratorio, de ser casa, escuela, parroquia y patio, en los hogares, en cualquier obra salesiana se tiene que vivir, pero me parece que en los hogares, y más en el estilo de hogar que tenemos nosotros, es el lugar ideal donde le podemos hacer esta propuesta a los chicos. Que no es fácil llevarla adelante, sobre todo por el origen y por dónde vienen los chicos y por toda la historia que traen nuestros chicos y nuestras chicas, ¿no? Los nenes y las nenas. Y también por la variedad de edades que tenemos. La semana pasada nos llegó la más chiquita de toda la historia de nuestros hogares, que llegó
milagro con 27 días, y por otro lado tenemos chicos y chicas que tienen 21 y 22 años, y hasta el más grande de todo, que después se lo voy a contar, que tiene 37 años y que desde los 6 años está acá con nosotros. Pero me parece que, le repito lo anterior, justo en los hogares me parece que es donde más podemos llegar a armar esta experiencia de oratorio que Don Bosco quería. Yo muchas veces a los chicos, cuando vamos de campamento o con distintos grupos, les digo una cosa: en un campamento, 10, 12 días en el medio del campo, por más que no tengamos nada, podemos armar, como diría Don Bosco, un ambiente de cielo, un clima de cielo. Porque todo lo podemos crear nosotros, porque todo lo podemos hacer nosotros, y ya no depende de una sociedad que está afuera, que te impresiona, que te presiona con distintos valores. Y muchas veces en los campamentos y en experiencias así fuertes logramos, y de hecho los días anteriores a tener que venirnos, vienen los chicos y te dicen: no nos vayamos. Te dicen en otras palabras lo que le dijeron a Jesús sus amigos, los apóstoles, ¿no? Qué bien que estamos aquí, ¿no? Hagamos 3 carpas, ¿por qué no nos quedamos con vos acá? Porque acá la estamos pasando bien. Eso me parece que es lo que en un hogar se puede llegar a brindar. Ustedes dirán: bueno, pero esto no es fácil. Seguro que no es fácil. Esto es todo un trabajo que hay que ir haciendo en este sentido y en esta línea. Hace 4 o 5 años que venimos trabajando y algunos pasos hemos podido dar. Pero por eso estamos también haciendo todo este trabajo que estamos haciendo y queriendo participar con ustedes. Vemos que hay un montón de cosas en las cuales no siempre tenemos la verdad ni sabemos cómo seguir adelante, y que necesitamos también ayuda de otros que opinen y que nos den idea de cómo llevar adelante estos hogares. Para nosotros aquí en Villa Regina, el desafío grande en este momento en los hogares es hacer un ambiente de oratorio en los hogares y que los chicos realmente se sientan bien y quieran seguir viviendo en esta experiencia hasta que se armen para la vida y puedan armar su propia vida y seguir adelante. Hay algunas preguntas que nos hacemos entre todos los que normalmente trabajamos en los hogares y que hace tiempo que nos la venimos preguntando. Hay algunas que las pudimos ir respondiendo y otras preguntas que nos cuesta bastante todavía responder, y algunas que seguramente nunca nos vamos a responder. Yo se las voy diciendo así como me van saliendo, como me fueron saliendo cuando fui pensando, pero no están puestas en un orden de importancia, ¿no? La primera pregunta es: ¿cómo hacer para que los chicos se sientan en una casa cuando nunca tuvieron casa? Casa no en el sentido de pared, sino en el sentido de una familia, una madre que te espera, un padre que llega a la hora después de trabajar y que está con vos y que charla con vos. ¿Cómo hacer para que esos chicos se sientan en una casa, se sientan en casa en una experiencia de vida que nunca la han tenido? Segundo, cómo ser padre de estos chicos o ser madre de estas chicas, en el caso de los hogares, cuando la figura del padre o de la madre es una figura que está totalmente desacreditada, y es más, en algunos casos esa figura, la palabra que ellos utilizan es el odio, ¿no? Yo odio a mi padre, yo odio a mi madre, porque me hizo esto, porque me hizo lo otro, porque me abandonó, porque me violó, porque violó a mis hermanitos, porque nos dejó tirados, no nos daba de comer, porque a su primer hijo de otro matrimonio le daba comida y a mí no me daba comida porque era hijo de otro matrimonio. Un montón de preguntas, ¿no? ¿Cómo ser padre de chicos que la palabra padre es casi una mala palabra? La tercera pregunta es: ¿cómo hacer para que se formen y que aprendan a vivir en un mundo que normalmente los rechaza? ¿Cómo hacer para que ellos puedan abrirse a la vida cuando normalmente el mundo los rechaza de distintas maneras, ¿no? A veces hasta en nuestros mismos colegios, que dependen de nosotros y en donde se trata de crear un clima, los chicos nuestros de los hogares son un poco rechazados porque son, no digo los negritos, pero sí son diferentes. Y eso que nuestros colegios son para pibes pobres, pero hasta también entre los pobres a veces se dan estas diferencias.
después otra de las preguntas es cómo hacer, que me parece que es una de las más importantes de todas. ¿Cómo hacer para que descubran a un Padre Dios, a Dios como Padre, que los quiere y que los quiere mucho? Cuando la palabra Padre para ellos, como decía recién, a veces es casi una mala palabra. Pero esto lo tienen que llegar a descubrir, porque si no ellos nunca van a llegar a ser padres, o por lo menos nunca van a sentir la sensación o la necesidad de ser padres, pero padres como Dios es Padre de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo último, cómo hacer para crearles un ambiente para que se sientan bien en el hogar, cuando a veces no vienen por voluntad propia, porque vienen por el destino, ¿no? Se le dio así. Tenemos chicos que vienen por justicia y que muchas veces no es que la mayoría, a veces, todas las veces no es por culpa de ellos, sino es por culpa de su familia que los abandonó, que los dejó, que los violó o un montón de otros temas. Y entonces al principio, hasta que no se encuentran en el ambiente o no se hallan cómodos, les cuesta y ellos dicen, ¿por qué tengo que estar acá? Y a veces nosotros mismos, como en sus familias o en lo que tienen de familia, o la jueza no le ha dicho directamente por qué están acá, porque no quieren tocarle el tema, a veces nosotros tenemos que agachar la cabeza, no decir nada, hasta que puedan entender por qué realmente están aquí, ¿no? Y entonces, bueno, ese es todo un trabajo que a veces cuesta mucho, porque parece como que nosotros los tenemos encerrados porque nosotros queremos, y en realidad nosotros lo que queremos es que ellos sean felices y que tengan una familia y que realmente se desarrollen como familia, ¿no? A mí me pasó directamente una experiencia interesante en Trelew, que me parece que también nos da una luz un poquito de lo que es el sistema preventivo, lo que quería Don Bosco, lo que es el ambiente de oratorio, o cómo debería ser, ¿no? Nosotros estábamos comenzando, preparando en Trelew, estábamos armando un batallón de exploradores, pero ya hacía tiempo que nos venían juntando con un montón de chicos, con los que iban a ser los jefes, los dirigentes, y con nosotros siempre se enganchaban muchos chicos que eran de la calle, que se iban juntando, que yo me había hecho amigo de ellos, que había compartido trabajo con ellos venían siempre a visitarme los domingos a la tarde y pasaban toda la tarde en el gimnasio nuestro, yo les preparaba la merienda, les conseguíamos comida para factura o masitas para comer la merienda, tomar la merienda. Y entre ellos estaba un chico que lustraba zapatos enfrente de la iglesia, que siempre estaba en la calle, que se llamaba Matías. Todos le decían Gorristi porque le habíamos regalado una gorra de esa vieja de antes y no se la sacaba nunca. Y a los 2 años, después de que le habíamos regalado la gorra, le pregunté, ¿pero nunca te sacás la gorra? No, dice, pero bueno, cuando te bañás te sacás la gorra. Y me dice, no, cuando me baño aprovecho para lavarla y entonces después la cuelgo un ratito y me la pongo de vuelta. Era un tipo interesante, ¿no? Estos chicos que se habían criado en la calle con toda la sabiduría del pibe de la calle y la viveza del pibe de la calle. Pero una vez íbamos en bicicleta hasta una chacra que tienen los exploradores ahí, que queda 8 kilómetros, y él siempre le gustaba ir primero, bien rápido, ganarle a todos los demás. Y esta vez yo veía que iba despacito y iba al lado mío, yo iba atrás. Yo tengo la costumbre cuando andamos en bicicleta de ir atrás para que nadie se quede, para que cuando pasamos la ruta no haya problemas, nadie tenga algún accidente. Y yo veía que él se me quedaba al lado mío. Y estábamos a punto de abrir el batallón de exploradores, de empezar a armar las inscripciones. Y yo veía que él me quería decir algo porque se había quedado muy pegadito a mí, ¿no? Iban mandando en bicicleta los dos, ¿no? Miren como cualquier espacio y cualquier momento puede servir para decir o para transmitir palabras y valores, ¿no? Tanto de él hacia mí, como de lo que yo le podía responder en ese momento a él. Y agarra y me dice, Chetano, dice, yo me voy a anotar en el batallón de exploradores. Y yo, conociéndolo a él, que andaba siempre en la calle, que no le gustaban los horarios, que no le gustaba que lo manden, que tenga alguien que le diga las cosas, yo le digo, pero mirá, Gorriti, que no sé si vas a aguantar, mira que ahí te van a exigir un horario, ahí te van a decir que vayas todos los sábados, no vas a poder andar faltando, le vas a tener que hacer caso a los jefes, vas a tener que tratar de portarte más o menos bien. Y él me dice, sí, pero no importa. Y yo le digo, pero ¿por qué te querés anotar en el batallón? Si vos sos libre, estás siempre en la calle, haces lo que querés, nadie te manda, nadie te dice nada, haces tu vida. Y él me respondió esto. Dice, yo me quiero anotar en el batallón porque ellos, y me mostró los que iban adelante, que eran los que iban a comenzar a ser los primeros jefes del batallón, porque ellos se requieren entre ellos.
se quieren mucho. Me dijo textualmente, yo quiero entrar al batallón porque ellos se requieren. Un chico de la calle que podía buscar cualquier cosa, que podía, digamos, buscar cualquier otra alternativa para ser feliz, entre comillas, para ser feliz, ¿no? Qué sé yo, el alcohol, la droga, tantas cosas que sabemos que hay en la calle, ¿no? Él, faltándole todo esto, cuando vio un grupo de chicos que no eran mucho más grandes que él, porque tenían 14, 15 años el otro y él tenía 11, 12, 11. Cuando tiene esta posibilidad y ve que hay un grupo de gente que se quiere estar con ellos. Y se anotó en el batallón y después llegó a ser uno de los jefes del batallón y estuvo muchos años con nosotros. Bueno, enseguida después consiguió un trabajo, ahora trabaja, tiene buen empleo. Ahora hace un tiempito que ya no lo veo, pero me dijeron que anda de novio, que ha armado bien su vida. Pero esta frase, eso se requiere, a mí siempre me dejó pensando, cuando un pibe tiene la posibilidad, hasta el pibe más malo entre comillas, hasta el pibe que ha vivido experiencia durísima, cuando tiene la posibilidad de estar en un lugar donde realmente se siente querido, ese pibe normalmente, si está bien de la cabeza, si ya no hay cosas que le han trastornado un poquito toda la cabeza, ese pibe prefiere ese lugar donde lo quieran antes que seguir en la calle. Hay un montón de ejemplos y de otras cosas que se podrían decir de todo esto, pero yo no los quiero cansar mucho, ¿no? Es verdad que recién nos hicimos varias preguntas y son las preguntas que nosotros aquí en los hogares de Orespa nos estamos haciendo y que ojalá ustedes también de alguna manera nos puedan ayudar a responder, porque como decía al principio, vamos respondiendo a algunas cosas, pero a otras todavía no le tenemos respuesta y seguramente muchas no tendrán, porque hay cosas que se escapan de nuestras manos, ¿no? Calculo que Dios es el único que en definitiva puede llegar a hacer algo en el corazón de ellos en los momentos que nosotros no podemos llegar a hacer nada. Pero a tantas preguntas yo creo que podemos hacer algunos intentos ya de respuesta, ¿no? Por lo menos de la experiencia de estos años de trabajar con los chicos, ¿no? Que yo veo que hay todo un cambio desde la manera que lo estamos tratando distinto, de la manera que estamos tratando de enfocar un poquito el estilo que llevamos adelante en los hogares, ¿no? Para mí es importantísimo, y para todo el equipo que estamos trabajando, es importantísimo, no solo para nosotros, sino, esto lo decía Don Bosco desde un comienzo, que tenemos que crear un ambiente, ¿no? Y este ambiente de a poquito, gracias a Dios, se va creando, ¿no? Un ambiente distinto. Después el tema de la asistencia, ¿no? La asistencia entendida como el encuentro personal con ellos, ¿no? El estar con ellos. De alguna manera el perder tiempo, entre comillas, con ellos y que ellos se sientan a gusto con nosotros, ¿no? No porque se sienten que los estamos controlando, sino porque se sienten que estás con ellos porque la estás pasando bien. En esto me parece que es importantísimo el tema de poder elegir y saber elegir los educadores. Aquellas personas o aquellos jóvenes que puedan estar y que estén dando siempre un poquito más de aquello que por ley o por horario de trabajo pueden llegar a ser. Para esto también es importantísimo todo el aporte que estamos recibiendo en los últimos años de los voluntarios que vienen de Argentina y que vienen de otros países y que nos ayudan muchísimo porque como están totalmente libres en esto y los chicos valoran mucho el hecho de que alguien que no está cobrando un sueldo le esté dedicando todo el día a ellos o les esté dedicando parte de su vida a ellos. También me parece que otra cosa, que otro elemento en donde estamos intentando trabajar, pero es un trabajo larguísimo y ojalá que algún día podamos llegar a concretarlo, es el recrear en ellos la figura del padre o de la madre, ¿no? El ideal sería que lleguen de alguna manera a quererlos a sus padres, pero en algunos casos la verdad que sería pedirle demasiado por la experiencia que tienen. Pero de alguna manera nosotros tenemos que llegar a que ellos se sientan con las ganas de ser buenos padres y buenas madres y de crear una familia, de llevar adelante una familia como Dios manda. Por eso nos parece que es importantísimo en esto cuidar mucho el ambiente, también el ambiente externo, hasta que ellos sean capaces de responder afuera a todas las presiones que hay, sobre todo en los barrios
y en los barrios de ellos, que en general son barrios muy difíciles y en los cuales es muy fácil caer de vuelta en los problemas que tenían antes. El acompañarlos también en esto, los días que van a su casa, visitar sus casas, hablar con los padres, en el caso que hay padres, y en los casos donde no hay padres, hablar con algún vecino, algún amigo que pueda influir en ellos, porque si no, todo el trabajo de la semana en un día o en un fin de semana a veces se puede perder porque el ambiente a veces presiona tanto que cuesta después replantear un camino con ellos. Y después, yo creo que es importantísimo en todo esto, y esto es bien de Don Bosco, bien de los comienzos del oratorio de Don Bosco, es que los chicos se tienen que dar cuenta que se los quiere en serio. Para esto hay que creerlos, ¿no? No hay que fingir que se los quiere. Los chicos se tienen que dar cuenta que se los quiere porque realmente los queremos, ¿no? Y cuando se dan cuenta que los queremos, se les puede pedir todo. Cualquiera de los chicos que tenemos en los hogares, hasta el pibe más difícil, más complicado, cuando se dan cuenta que realmente se los quiere, a ese pibe le podés pedir, o yo puedo dejar acá arriba de la mesa, puedo dejar plata, el teléfono, lo que sea, que estoy seguro que ese pibe no me lo va a robar. A lo sumo se va a tentar tal vez, pero no me lo va a robar porque sabe que es mío y porque sabe que lo quiero, y a mí, porque lo quiero, no me lo va a robar. Tal vez a otro sí, pero al que lo quiere no le va a hacer ningún daño. Esta es una experiencia que yo he vivido en un montón de lugares, en un montón de lugares, en villas de emergencia, en Buenos Aires y eso. Si te puede pasar, pueden hasta ser gente que haya matado a otra persona, pero al que lo quiere realmente, a ese lo cuidan y lo cuidan muchísimo. En esto me parece que es importantísimo hacer la experiencia, y en esto hay que entenderlo bien, ¿no? Que es la experiencia que hacían los chicos cuando convivían con Don Bosco. Hacer la experiencia de ser queridos, ¿no? Hacer la experiencia de ser queridos, de sentir esa experiencia, de vivirla. Y entonces eso sí que te da la gana después de querer a otro, ¿no? Y por último, ya no los quiero aburrir más, me parece que una frase de uno de los muchachos que viven aquí con nosotros, tenemos el más grande de todos que está en el hogar, tiene 37, 38 años. Llegó aquí cuando murió la mamá, el papá lo había abandonado a los 2 años, lo criaba la mamá de él muere a los 6 años y él tiene algunos problemitas de salud. La mamá enseguida lo traen aquí a los hogares y ya lleva más de 30, 32 años aquí con nosotros, ¿no? Y cuando yo llegué aquí, me acuerdo que los primeros días charlando con él, una de las preguntas que le hice, después con el tiempo, cuando conocí bien toda su historia, me di cuenta de lo tonto que había sido, de lo estúpido que había sido yo al hacerle esa pregunta, porque estaba totalmente desubicada, pero bueno, son las cosas que uno hace cuando no conoce todavía bien el lugar, ¿no? Entonces, una de las cosas que le dije y le pregunté, bueno, ¿qué pensás hacer con tu vida? ¿Qué pensás ir alguna vez a vivir con tu familia? ¿Pensás hacerte la vida de otra manera? Que esto, que lo otro, ¿no? Estuvimos charlando un rato. Y él así tranquilo, sereno como es para hablar y para responder, me respondió, dice, ¿dónde querés que vaya, Tano? Dice, yo no tengo nada de familia. Mi única familia son ustedes. Mi única familia son ustedes. Y es probable que este muchacho esté toda la vida con nosotros, ¿no? Navidad, por ejemplo, la pasó con nosotros los salesianos, festejando como uno más de nuestra comunidad. Ya lleva 32 años aquí en la obra y es muy probable de que toda su vida transcurra acá, ¿no? Pero esta frase me parece que es el símbolo. Para nosotros el ideal no es que alguien esté toda la vida aquí, pero bueno, en el caso de él, por sus problemas de salud y eso, es muy probable que tenga que estar toda la vida aquí, pero por lo menos que haya encontrado aquí una familia, y una familia en donde se lo quiere y se lo quiere mucho, para mí es un triunfo grande de la obra salesiana, ¿no? O de Dios, o no sé cómo llamarlo, pero creo que es lo que tenemos que tratar de intentar, de que cada uno viva o aquí o en el ambiente donde tenga cuando salga de aquí de los hogares, que tenga una familia en donde se sienta querido y en donde pasarla bien el resto de su vida. Pasarla bien no significa no hacer nada, pasarla bien significa hacer de su vida algo que valga la pena. Y eso es lo que deseamos para todos los chicos de nuestros hogares.